La gran sala se extendía muy por encima de la cabeza de Daniel Harper, tan alta que apenas podía ver el techo a través de la tenue luz. A su alrededor, flotaban en el aire plataformas, cada una de las cuales albergaba una especie alienígena diferente. Algunos parecían insectos gigantes. Otros parecían plantas andantes o criaturas hechas de metal viviente. 300 mundos diferentes habían enviado a sus habitantes a este lugar donde la galaxia tomaba sus decisiones. Daniel permaneció de pie sobre la plataforma humana con las manos detrás de la espalda. Vestía un sencillo traje gris, del tipo que los diplomáticos de la Tierra habían usado durante el último siglo. Junto a él, Rachel Bennett revisó su tableta de datos una vez más. Ella le había advertido que esto no saldría bien. Daniel también lo sabía, pero tenían que intentarlo. La habitación quedó en silencio. La sesión estaba a punto de comenzar. Seyax fue el primero en levantarse de su plataforma. El Braxión medía casi 3 metros de altura y estaba cubierto de escamas de color rojo oscuro que reflejaban la luz. Sus ojos amarillos miraron a Daniel con algo que podría haber sido diversión. Cuando habló, su voz resonó a través de los dispositivos de traducción que todos llevaban puestos. La delegación humana ha solicitado la ampliación de las rutas comerciales, dijo Seyac. Su tono lo hizo sonar como una broma. También quieren un puesto en la dirección de seguridad. Esta petición me resulta muy interesante. Las risas resonaron en la sala. No una risa estruendosa, sino esa risa silenciosa que duele más. Daniel no se movió. Mantuvo su rostro impasible. Otra voz se unió. Esta pertenecía a un Sinter, un ser que parecía una medusa flotante con demasiados ojos. La humanidad lleva en el espacio tan solo 100 años. Tienen colonias en menos de 20 sistemas. Mi equipo controla 4.000 sistemas. ¿Por qué deberíamos otorgarles responsabilidades de seguridad? Más risas. Daniel notó que Rachel tenía la mandíbula tensa. Ella lo odiaba tanto como él, pero ambos guardaron silencio. Déjenlos hablar. Déjenlos decir lo que quieran decir. A continuación habló un representante cátaro. Los catari parecían casi humanos, salvo por su piel azul y el hecho de que tenían 4 brazos en lugar de 2. Las Fuerzas Armadas de la Tierra constan de 300 naves. 300 La flota de defensa cátara cuenta con 12.000 buques. ¿Cómo pueden proteger a alguien cuando ni siquiera pueden protegerse a sí mismos? Las burlas continuaron durante otros 20 minutos. Los distintos alienígenas se turnaron para señalar lo pequeña que era la Tierra, lo débil que parecía su tecnología y lo poco que habían logrado en comparación con las grandes civilizaciones del Consejo. Daniel lo escuchó todo. Había escuchado cosas peores durante las reuniones privadas previas a esta sesión. Al menos ahora estaba a la vista de todos. Entonces el embajador Tex se puso de pie. Pertenecían a la Confederación de Mundos Iluminados, un grupo que se consideraba la especie más inteligente de la galaxia. Activó una pantalla holográfica que apareció en el centro de la sala para que todos la vieran. Examinemos los hechos, dijo Tex. Su voz era suave, casi amable, lo que de alguna manera lo empeoraba todo. Los buques de guerra humanos utilizan armas cinéticas. Disparan proyectiles metálicos contra sus enemigos. Esta es una tecnología que la mayoría de las civilizaciones abandonaron hace 5.000 años. Sus naves se desplazan mediante motores de fusión, otro sistema obsoleto. No tienen escudos de energía, ni armas de plasma, ni ordenadores cuánticos. El holograma mostraba imágenes de naves humanas junto a naves de la Confederación. La diferencia era clara. Los vasos sanguíneos humanos parecían simples, casi primitivos. Los barcos de la Confederación relucían con tecnología avanzada. Su mayor buque de guerra mide 800 metros de eslora, continuó Dex. Nuestro acorazado más pequeño mide 3 kilómetros. Tienen un total de 300 barcos. Tenemos 30.000. Y sin embargo vienen aquí pidiendo ayuda para proteger la galaxia.
Esta vez las risas fueron más fuertes. Incluso algunas de las especies que normalmente se mantenían neutrales se reían entre dientes. Daniel sintió que Rachel se movía a su lado, pero le tocó el brazo suavemente. Aún no. Tex no había terminado. No pretendo ser cruel, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. La humanidad es joven. Aprenderán. Crecerán. Pero deben comprender su lugar. Son niños en una galaxia de adultos. Quizás dentro de 1000 años estén listos para unirse a nosotros como iguales. Pero no hoy. La cámara estalló en aplausos. Varios alienígenas emitieron sonidos de asentimiento, cada uno en su propio idioma, creando un extraño coro que llenó la enorme sala. Finalmente, el presidente, un ser cuya especie Daniel nunca había aprendido a pronunciar correctamente, se volvió hacia la plataforma humana. Embajador Harper, puede responder. Daniel dio un paso al frente. Miró lentamente a su alrededor, buscando el contacto visual con tantos como pudo. Luego habló, con voz tranquila y clara. Vinimos en paz, dijo. Vinimos ofreciendo amistad y colaboración. Hemos compartido nuestros recursos, nuestro conocimiento y nuestra buena voluntad con muchos de ustedes. No pedimos nada más que ser tratados como iguales. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero ahora veo que cometimos un error. Creíamos que el Consejo valoraba la cooperación por encima del orgullo. Creíamos que la sabiduría importaba más que la edad, y que la capacidad importaba más que el tamaño. La flota de uno. Sayak se rió. ¿Capacidad? ¿Qué capacidad posee la Tierra que debamos respetar? Daniel miró directamente al Braxiano. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. La cámara se quedó en silencio. Algo en el tono de Daniel había cambiado. La humanidad ha participado en el Consejo Galáctico durante 100 años, continuó Daniel. Hemos seguido todas las reglas, respetado todas las tradiciones y honrado todos los acuerdos. Pero el respeto debe ser mutuo. Si el ayuntamiento cree que no tenemos nada que ofrecer, entonces quizás nuestro tiempo aquí haya terminado. Dex hizo un gesto de desdén con una de sus extremidades. ¿Amenaza usted con abandonar el ayuntamiento? Por favor, sea realista. Sin la protección del Consejo, tu pequeño imperio no duraría ni un año. Los piratas asaltarían vuestros mundos. Potencias hostiles se apoderarían de tus colonias. Ustedes nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. Daniel cogió su tableta de datos. Rachel hizo lo mismo. Habían planeado este momento. Lo habían comentado durante el largo vuelo hasta la estación del ayuntamiento. Quizás tengas razón, dijo Daniel. O quizás descubras que entendías muy poco sobre la humanidad. Hizo una leve reverencia, un gesto de respeto que ya no sentía, pero que realizó de todos modos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Rachel lo siguió sin decir palabra. Detrás de ellos, las risas se hicieron más fuertes. Sayak exclamó, no se preocupen, pequeños humanos. Volverán. Siempre. Lo hacen. ¿A dónde más pueden ir? Daniel no se giró. No respondió. Simplemente salió de la cámara y dejó que la puerta se cerrara tras él. En el pasillo, Rachel finalmente habló. Salió exactamente como esperábamos. Sí, dijo Daniel. Ahora veremos si el plan funciona. Caminaron en silencio hacia su nave. A su alrededor, la estación del Consejo continuaba con su rutina habitual. Alienígenas de cientos de mundos se movían por los pasillos, intercambiando bienes e información, cerrando tratos y forjando alianzas. Ninguno prestó atención a los dos humanos que se marchaban. Ninguno notó la leve sonrisa en el rostro de Daniel Harper. De vuelta en la cámara, el Consejo ya había pasado a otros asuntos. Creían que el problema humano estaba resuelto. La Tierra regresaría en cuestión de días, desesperada y arrepentida. Siempre era lo mismo con las especies jóvenes. Necesitaban aprender humildad. Pero en un rincón tranquilo de la cámara,
Un ser observaba la puerta por donde habían salido los humanos. Se llamaba consejero Bari, y a diferencia de los demás, había estado prestando mucha atención al embajador. Las palabras de Harper. Algo en el tono del humano le había inquietado. No era el tono de un diplomático derrotado. Era el tono de alguien que acababa de tomar una decisión. Beric anotó en sus archivos personales que debía monitorear las actividades de la Tierra durante los próximos días. Algo no le cuadraba, aunque no podía explicar por qué. Los humanos eran débiles. Todo el mundo lo sabía. Pero la mirada de Daniel Harper no era la de un hombre débil. Era la de alguien que ya no fingía. El consejero Bari despertó con el sonido de las alarmas. Su interfaz neuronal se inundó de mensajes, todos marcados como urgentes. Se incorporó de su cámara de descanso y activó el primer mensaje. Era del almirante Krenar, su enlace militar. Tenemos una situación. Contácteme inmediatamente. Barrack sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Krenar nunca usaba palabras como situación, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. Abrió un canal de comunicación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ferik. El rostro de Krenar apareció en el holograma. El almirante parecía cansado, como si no hubiera. Dormí. Son los humanos. Se han ido. ¿Idos? ¿Qué quieres decir con que se han ido? Me refiero a que todas las naves humanas en el espacio a Teteran han desaparecido. Las 18 naves desaparecieron hace 6 horas. Al mismo tiempo, Barerik se incorporó por completo, con la mente a 1000. Desaparecieron. ¿Cómo lograron viajar a velocidades superiores a la de la luz? Sin señales de salto, sin rastros de curvatura, sin restos. Estaban en nuestros sensores y de repente, desaparecieron. Es como si nunca hubieran existido. Mientras Barik procesaba esta información, llegaron más mensajes. Informes similares del espacio Qatari, territorios braxianos en sectores Toren. Dondequiera que habían estado los humanos, ya no estaban. En toda la galaxia, la misma escena se repetía. El almirante Krell de la flota de defensa Qatari estaba en su centro de mando, mirando fijamente las pantallas vacías de los sensores. Sus estaciones de rastreo habían mantenido una vigilancia constante de las naves humanas en el espacio Qatari. Los humanos siempre eran cuidadosos, siempre seguían las reglas, así que los qataríes habían dejado de prestarles mucha atención. Eso había sido un error. Muéstrame la grabación de la estación 47, ordenó Krell. Un oficial subalterno mostró los registros de los sensores. La pantalla mostraba 6 naves de carga humanas desplazándose por el espacio normal hacia un centro comercial qatarí. La marca de tiempo indicaba las 3:47, hora estándar galáctica. Las naves se movían a velocidad normal, con sus motores brillando en el espectro infrarrojo. A las 3:48, desaparecieron. No se desvanecieron, no explotaron. Simplemente se esfumaron como si alguien las hubiera borrado de la realidad. Reprodúzcanla, dijo Krell. La reprodujeron 5 veces. El resultado fue el mismo en cada ocasión. En un instante, las naves existían. Al siguiente, no. No hubo pico de energía, ni distorsión gravitacional, ni fluctuación cuántica, nada que explicara cómo 6 enormes naves podían desvanecerse en un segundo. Revisen las demás estaciones, ordenó Krell. Díganme si queda alguna nave humana en nuestro espacio. 20 minutos después, llegó la respuesta. No quedaba ni una sola nave humana en territorio qatarí. 43 naves habían desaparecido simultáneamente a las 3:48. En la estación comercial llamada en Apex Crossing, el jefe de estación, Delvix, llegó a su oficina y encontró la puerta sellada. La embajada humana, que había abierto sus puertas el día anterior, ahora estaba cerrada con llave. Un mensaje se repetía en el exterior. La embajada de la Tierra ha sido clausurada permanentemente. Todo el personal ha sido repatriado. Gracias por su cooperación. Delvix intentó forzar la cerradura,
pero no funcionó. Llamó a seguridad para que derribaran la puerta. Cuando finalmente entraron, encontraron habitaciones vacías. Todos los muebles, todos los ordenadores, todos los documentos habían desaparecido. Las paredes estaban desnudas. Incluso las alfombras habían sido retiradas. En una habitación, encontraron un único objeto, una pequeña planta en una maceta, una planta terrestre que la embajadora solía tener en su escritorio. Junto a ella había una nota manuscrita: «Gracias por la hospitalidad. No lo olvidaremos». La nota estaba firmada por Lisa Martínez, la embajadora de la Tierra. Delvix permaneció en la embajada vacía durante un largo rato, intentando comprender. La embajada había estado ocupada hacía tan solo 12 horas. Había visto a la embajadora Martínez en el pasillo la tarde anterior. Ella le había sonreído y le había deseado lo mejor. Una buena noche. Ahora se había ido con todo su personal, sus familias y todas sus pertenencias. ¿Cómo se evacúa una embajada entera en una noche sin que nadie se dé cuenta? Los informes no cesaban. Las colonias humanas estaban vacías. No destruidas, no dañadas, simplemente vacías. El edificio permanecía intacto. La electricidad seguía fluyendo. Los sistemas automatizados continuaban funcionando. Pero no quedaba ni un solo ser humano. Una nave de patrulla braxiana llegó a la colonia humana en Nueva Boston, uno de los 20 mundos coloniales de la Tierra. La colonia albergaba a 40.000 personas. El comandante de la nave tenía órdenes de inspeccionar la colonia tras las misteriosas desapariciones ocurridas en otros lugares. El comandante, un veterano llamado Skele, esperaba encontrar pánico o confusión. En cambio, encontró silencio. Su equipo aterrizó en el asentamiento principal. Las calles estaban limpias y vacías. Las casas permanecían con las puertas cerradas. Los vehículos estaban estacionados en filas ordenadas. La central eléctrica zumbaba, generando energía para una ciudad que ya no tenía habitantes. «Inspeccionen las zonas residenciales», ordenó Skele. Sus soldados se dispersaron, entrando en casas y edificios. Todos regresaron con el mismo informe: vacío. Las camas estaban hechas. Los platos limpios y guardados. Las pertenencias personales habían desaparecido, pero los muebles permanecían. Parecía que 40.000 personas habían empacado sus posesiones más importantes y simplemente se habían marchado. Sin embargo, no había naves. El puerto espacial de la colonia no registraba lanzamientos recientes. Los hangares contenían equipo de mantenimiento y repuestos, pero ninguna nave capaz de transportar a 40.000 personas. «Comandante», gritó uno de sus soldados, «tiene que ver esto». Skele siguió al soldado hasta el edificio administrativo de la colonia. En la oficina principal, encontraron una computadora aún encendida. En la pantalla había un mensaje: «A quien encuentre esto, agradecemos al Consejo Galáctico por permitirnos establecer esta colonia. Hemos dejado toda la infraestructura intacta para su uso futuro. La colonia es suya si la desea. No regresaremos». El mensaje tenía fecha de la misma noche en que Daniel Harper había salido de la sala del Consejo. Para cuando se convocó la sesión de emergencia del Consejo, la magnitud de la situación era evidente. Todos los humanos y el espacio del Consejo habían desaparecieron. Casi 500.000 de personas sin dejar rastro. Cientos de naves desaparecieron. 20 mundos colonizados abandonados. Y la Tierra misma se había sumido en la oscuridad. El sistema solar, hogar de la humanidad, ya no respondía a ninguna comunicación. Las ondas enviadas hacia la Tierra desaparecieron en los confines del sistema. Los sensores de largo alcance indicaban que los planetas seguían allí, orbitando su estrella. Pero algo bloqueaba cualquier intento de observarlos o contactarlos. El embajador Seyak se presentó ante el Consejo, ya sin reír. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se traslada a 500.000 de personas sin que nadie se dé cuenta?
Nadie tenía respuesta. Dex, de la Confederación, activó su pantalla. He analizado los requisitos energéticos de una operación de este tipo. Trasladar a tantas personas y naves simultáneamente a través de cientos de años luz requeriría más energía de la que la mayoría de las civilizaciones generan en un año. Los humanos no poseen esa energía. Hemos visto su infraestructura. Es primitiva. Entonces, ¿cómo lo hicieron?, preguntó otro consejero. El silencio llenó la sala. El consejero Beric finalmente habló. Quizás no vimos su infraestructura con la claridad que creíamos. Esta afirmación quedó suspendida en el aire. Otros consejeros se removieron incómodos. Las implicaciones eran preocupantes. ¿Sugieres que los humanos nos mintieron?, preguntó Schall. Sugiero que quizá vimos lo que querían que viéramos, respondió Beric. Un oficial de inteligencia sinterano entró en la sala y se acercó al presidente. Hablaron en voz baja. Entonces, la expresión del presidente cambió. Parecía conmocionado. Hemos recibido un informe preliminar de nuestros servicios de inteligencia, anunció. Parece que hay inconsistencias en los registros. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó. Registros de identificación de naves. En los últimos 50 años, varios Estados miembros han registrado encuentros con embarcaciones tripuladas. Cuando nuestros analistas recopilaron estos registros, encontraron algo inusual. Los humanos informaron tener 300 naves militares, pero nosotros hemos documentado encuentros con más de 2.000 naves de guerra humanas distintas, cada una con códigos de identificación únicos. La sala estalló en voces confusas. Negó con la cabeza. Eso es imposible. Observamos sus astilleros. Conocemos su capacidad de producción. No pueden construir tantos barcos. Y sin embargo, los registros existen, dijo el funcionario que presidía la sesión. Múltiples fuentes, múltiples confirmaciones. O bien nuestra gente lleva 50 años documentando barcos fantasma, o bien los humanos tienen muchos más barcos de los que afirman. El almirante Krell dio un paso al frente. Tengo más. Mi analista revisó las firmas energéticas de los motores de las naves tripuladas. Las firmas no coinciden con la tecnología que se indica. Se supone que las naves humanas utilizan propulsores de fusión, pero las lecturas reales sugieren algo mucho más avanzado, modificado deliberadamente para parecer primitivo. Otro consejero mencionó los registros de combate. Hace 3 años, una nave patrulla humana se enfrentó a piratas cerca de la frontera del espacio de la Confederación. Los piratas fueron destruidos. El informe oficial decía que la nave humana utilizó armas cinéticas, pero yo he revisado los datos de los sensores. Los daños a los buques piratas no son compatibles con impactos cinéticos. Se asemeja más a armas de energía dirigida, pero utilizando principios que no comprendemos. Los informes continuaron, cada uno añadiendo una pieza más a un rompecabezas que se volvía cada vez más claro y aterrador. La humanidad no había sido sincera sobre sus capacidades. Pero la magnitud del engaño fue asombrosa. Requeriría una coordinación a lo largo de décadas que involucraría a todas las naves humanas, a todos los diplomáticos humanos, a todas las colonias humanas. ¿Por qué una especie entera fingiría ser débil? El embajador Tex, que hacía apenas unos días se había burlado de los humanos, ahora observaba los datos con creciente preocupación. Si mentían sobre sus barcos y armas, ¿sobre qué más mentían? Nadie respondió porque nadie lo sabía. En la vacía embajada humana de Apex Crossing, el jefe de estación Delvic estaba sentado solo en la habitación desnuda, mirando la planta de la nota. Volvió a leer las palabras. No lo olvidaremos. No sonaba como una amenaza. No sonaba a enfado. Sonaba como una simple afirmación de un hecho. La humanidad recordaría este momento. Recuerda cómo los había tratado el ayuntamiento. Y de alguna manera eso fue más aterrador que cualquier amenaza. Kevin Murphy fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Trabajó como analista junior en la Oficina de Inteligencia de la Tierra,
un trabajo que consistía principalmente en leer informes y archivarlos correctamente. Era un trabajo aburrido, pero Kevin era bueno para detectar patrones. 3 días antes de la reunión del consejo, estaba organizando antiguos manifiestos de barcos cuando encontró algo extraño. Hace 15 años se informó del asesinato a manos de piratas de un buque de carga llamado Margaret Day. Pero 2 años después de aquella supuesta destrucción, Kevin encontró un registro aduanero que mostraba al Margaret Day entregando suministros a una colonia humana. Volvió a comprobarlo. Quizás se trataba de otro barco con el mismo nombre. Pero los códigos de identificación coincidían perfectamente. El mismo barco, supuestamente destruido, apareció sano y salvo años después. Kevin encontró 6 ejemplos más en una hora. Luego 20, luego 50 barcos que fueron reportados como destruidos o dados de baja, pero que siguieron apareciendo en diversos registros a lo largo de los años. Él había informado de esto a su supervisor, quien inmediatamente convocó una reunión. Kevin nunca supo qué ocurrió después de aquella reunión, pero se percató de que todas las pruebas que había encontrado fueron clasificadas al día siguiente. Mientras el Consejo se esforzaba por comprender la desaparición de la humanidad, otros analistas de toda la galaxia realizaban descubrimientos similares. El ejército qatarí mantenía registros detallados de cada barco con el que se encontraban. Llevaban haciéndolo 3.000 años. Era motivo de orgullo para ellos. Cuando el almirante Krell ordenó una revisión completa de todos los encuentros con humanos, su analista trabajó durante 3 días seguidos. El informe que presentaron heló la sangre de Krell. Tenemos confirmaciones visuales de 2001. 147 buques de guerra humanos distintos en los últimos 50 años. El analista principal informó que cada uno tenía códigos de identificación únicos, configuraciones de casco únicas y tripulaciones únicas. No pueden ser las mismas 300 naves apareciendo varias veces. ¿Podrían ser embarcaciones civiles identificadas erróneamente como militares?, preguntó Krill. No, señor. Eran claramente buques militares, armados, blindados y operando en formación. Los humanos afirmaban tener 300 buques de guerra. Nuestros registros muestran al menos 2.000. Y esos son solo los que pudimos observar. Podría haber más que nunca vimos. Krell examinó personalmente los datos. El analista tenía razón. A menos que el ejército cátaro hubiera estado alucinando durante 50 años. Los humanos habían mentido sobre el tamaño de su flota. Mintió significativamente. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tenía? En la Confederación de Mundos Iluminados, sus científicos se hacían la misma pregunta. Tex había ordenado una revisión completa de todas las evaluaciones de tecnología humana. Lo que encontraron le perturbó profundamente. Un equipo de investigación presentó sus hallazgos en una sala de conferencia sellada. El científico principal, cuyo nombre se traduce aproximadamente como observador principal, mostró una serie de imágenes. Se trata de un caso de frigot humano que examinamos hace 10 años. El observador Prime explicó, los humanos la habían desmantelado y vendido a un desguace. Compramos los restos a través de intermediarios para estudiar su tecnología. La imagen mostraba una nave de guerra de tamaño mediano, maltrecha y vieja. Confirmamos que la nave utilizaba motores de fusión, armas cinéticas y sistemas informáticos básicos, todos primitivos para nuestros estándares. Documentamos todo y presentamos nuestro informe. El observador Prime mostró otra imagen. Esta mostraba el compartimento del motor de la misma nave, pero con un equipo de escaneo diferente. La semana pasada, volvimos a escanear nuestros datos originales con herramientas de análisis más modernas. Miren esto. La imagen mostraba el reactor de fusión. Pero cuando el observador Prime aplicó un filtro cuántico a la imagen, apareció algo más debajo. La carcasa exterior del reactor de fusión era real, pero dentro había algo completamente diferente. Algo que funcionaba según principios que la Confederación no comprendía. Todo el motor era falso,
dijo el observador Prime en voz baja. O mejor dicho, era lo suficientemente real como para pasar las inspecciones básicas, pero debajo había algo más. Algo mucho más avanzado. Construyeron un motor falso completo alrededor del real, solo para engañar a cualquiera que mirara. Dex, me sentí mal. ¿Cuántas naves examinamos? 7 a lo largo de los años. Les pedí a otros equipos que volvieran a analizar sus datos. Los resultados preliminares sugieren que las 7 naves tenían tecnología oculta similar. 7 naves, repitieron, construyeron 7 naves falsas solo para engañarnos. No un embajador falso. Esas naves eran funcionales. Podían operar como naves de fusión primitivas si era necesario. Pero también tenían la tecnología real oculta en su interior. El nivel de ingeniería requerido para hacer esto es extraordinario, y la dedicación para mantener el engaño durante décadas supera todo lo que hemos visto. Descubrimientos similares estaban ocurriendo en todo el espacio del Consejo. Una Xenoineer braxiana había estado analizando el generador de energía de la embajada humana abandonada. Lo que encontró la hizo cuestionar todo lo que creía saber. El generador estaba etiquetado como un reactor de fusión estándar, de 1 megavatio de salida, típico de una pequeña instalación diplomática. El papeleo era perfecto. Las firmas de energía coincidían. Pero cuando abrió la carcasa, encontró algo que no tenía sentido. Dentro no había un reactor de fusión. Dentro había un dispositivo del tamaño de un maletín que producía la misma salida de energía. El resto del espacio estaba lleno de lo que parecía un reactor de fusión simulado, con blindaje contra la radiación y sistemas de refrigeración falsos. Engañaría a cualquier inspector que no abriera físicamente la carcasa. Pero ¿por qué construir un reactor falso alrededor de una fuente de energía real? La única respuesta era el engaño. Los humanos querían que todos creyeran que usaban tecnología de fusión primitiva cuando, en realidad, tenían algo mucho mejor. ¿Cuántas otras cosas habrían falsificado? En la estación del Consejo, el consejero Barik recopilaba todos estos informes. Cada uno pintaba el mismo panorama. La humanidad había mentido sobre todo. Sus naves, sus armas, su tecnología, todo era más avanzado de lo que afirmaban. Pero Barik comenzaba a vislumbrar un patrón más profundo. Llamó a un xenopsicólogo llamado Dr. Kelvin. «Háblame de los humanos», dijo Barik. «¿Qué sabemos de su psicología?» El Dr. Kelvin se acomodó en una silla. Los humanos son cautelosos pero curiosos. Valoran el conocimiento y la exploración. Forman fuertes lazos sociales y tienen un poderoso sentido de la justicia. Cuando creen que han sido agraviados, lo recuerdan. ¿Y su pensamiento estratégico? Excelente. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de derrotas. Los oponentes más fuertes se vencían mediante el engaño y tácticas astutas. Tenían un dicho al respecto, algo así como hablar suavemente pero llevar un gran garrote. Berex asintió lentamente. Así que, si los humanos querían ocultar sus verdaderas capacidades, serían buenos en ello, muy buenos, y tendrían la paciencia para mantener el engaño durante mucho tiempo. ¿Pero por qué engañarnos? ¿Qué ganaban con ello? El Dr. Kelvin reflexionó sobre esto. Quizás nos estaban poniendo a prueba. Los humanos valoran el carácter y la integridad. A menudo ponen a prueba a los demás para ver cómo reaccionan. Tal vez aparentar debilidad era una forma de ver cómo trataríamos a una especie más débil. Las implicaciones de esto se cernieron sobre Bari como una manta fría. Si el Dr. Kelvin tenía razón, entonces el siglo pasado había sido una prueba. La humanidad había fingido ser débil y primitiva para ver si el Consejo los ayudaría o se burlaría de ellos. Para ver si el Consejo valoraba la cooperación o solo respetaba la fuerza, el Consejo había fracasado estrepitosamente en esa prueba. Berik abrió otro archivo, este de los archivos. Era un informe de hacía 40 años sobre una nave de exploración humana. La nave había sido encontrada. Cerca de un mundo muerto en el espacio sin reclamar, una patrulla sinterana los había encontrado.
El registro del capitán Sinterano aún estaba archivado. Se encontró una nave de exploración humana cerca del planeta Barón, designado Z-4471. Los humanos declararon que estaban realizando un estudio arqueológico. Les deseó éxito y continuó la patrulla. Beric realizó una búsqueda en el planeta Z-471. Le llevó tiempo, pero encontró lo que buscaba. Registros antiguos indicaban que el planeta había estado habitado por los precursores, la especie dominante anterior de la galaxia. Los precursores habían desaparecido hacía 12.000 años, dejando tras de sí ruinas y artefactos que incluso ahora superaban la tecnología del Consejo. Beric sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Buscó más misiones de exploración humana. El patrón era obvio una vez que lo buscó. Los humanos habían estado visitando sitios precursores, docenas de ellos, cientos de ellos, siempre alegando que estaban realizando investigaciones arqueológicas, siempre en lugares que el Consejo ya había explorado y descartado por poco interesantes. Consultó las ubicaciones de los 20 mundos con colonias humanas. Cada uno estaba cerca de un sitio precursor, no cerca de en el sentido cósmico, pero lo suficientemente cerca como para que una nave pudiera llegar en cuestión de días. Los humanos no habían elegido sus colonias por sus recursos ni por su ubicación estratégica. Las habían elegido por su proximidad a ruinas antiguas. Bari convocó una reunión de emergencia con los miembros más importantes del Consejo. Presentó sus hallazgos en una sala segura donde nadie más podía oír. Creo que los humanos encontraron algo en las ruinas precursoras. Beric dijo algo significativo y nos lo han estado ocultando durante décadas, quizá más. Seyax, presente en la reunión, negó con la cabeza. Los precursores se extinguieron hace 12.000 años. Sus ruinas son en su mayoría escombros. Tenemos equipos que las estudian. A veces encuentran artefactos interesantes, pero nada que explique esto. Quizá no buscamos con suficiente ahínco, respondió Beric. O quizá los humanos sabían dónde buscar. Hemos asumido que los precursores dejaron ruinas dispersas al azar. ¿Y si no fue así? ¿Y si dejaron objetos específicos en lugares específicos destinados a ser encontrados por la especie adecuada? La sala quedó en silencio. Continuó. Sugieres que los precursores dejaron tecnología avanzada y que los humanos la encontraron. Lo sugiero como una posibilidad. Explicaría cómo una especie que apenas viajaba por el espacio hace un siglo ahora posee tecnología que supera la nuestra. No la desarrollaron ellos mismos. La encontraron. El almirante Krell abrió un mapa estelar. Los humanos visitaron 143 sistemas en los últimos 2 siglos. Si marcamos esos sistemas, los resaltó en rojo, superponemos los sitios precursores conocidos. El mapa se llenó de puntos azules. Casi cada marca roja estaba cerca de un punto azul. No exploraban al azar, dijo Krell en voz baja. Seguían un mapa. Sabían dónde buscar. Otro consejero, de una especie que rara vez hablaba, formuló la pregunta que todos se hacían. Si los humanos encontraron tecnología precursora, ¿qué más encontraron? Los precursores eran capaces de cosas que aún no comprendemos. Construyeron estructuras que han perdurado 12.000 años sin mantenimiento. Tenían fuentes de energía que no podemos replicar. Viajaron entre galaxias. ¿Y si los humanos descubrieron el secreto de todo eso? Nadie tenía la respuesta. Todos miraron el mapa estelar, sin comprender. Esas marcas rojas indicaban dónde habían estado los humanos. Entonces notó algo más. Había huecos en el patrón. Lugares que, según el mapa de los sitios precursores, deberían haber visitado naves humanas, pero donde no se registraba ninguna visita. Estos huecos de aquí, dijo Beric, señalando varios espacios vacíos. Aquí hay sitios precursores, pero no hay registro de visitas humanas. Quizás nunca fueron allí, sugirió Seyac. O quizás, respondió Berex, fueron allí en secreto.
Quizás esos sitios eran tan importantes que no querían que nadie supiera de ellos. Hizo zoom en uno de los huecos. Estaba cerca del límite del espacio del Consejo, en una región poco frecuentada por naves. Según antiguos estudios, no había nada de interés allí, solo planetas muertos orbitando una estrella moribunda. Pero según antiguos registros que pocos se molestaban en leer, alguna vez había sido un importante mundo precursor. Tenemos que enviar una nave allí, dijo Beric. En 6 horas, una rápida nave exploradora estaba en camino. Tardarían 3 días en llegar al sistema. Bari esperaba que no encontraran nada. Esperaba que sus temores fueran infundados. Pero en el fondo, sabía que no lo eran. Los humanos habían encontrado algo tan importante que construyeron toda una civilización falsa a su alrededor para mantenerlo en secreto. Y ahora se habían llevado ese secreto y habían desaparecido. La nave exploradora llegó al sistema 3 días después. El capitán Borak, un veterano oficial braxiano, revisó los datos de los sensores mientras se acercaban. El sistema era tal como lo describían los antiguos estudios, una estrella gigante roja agonizante. 3 planetas muertos, planetas en órbita cercana y un campo de escombros donde alguna vez hubo un cuarto planeta. Nada aquí, informó su oficial de sensores. Ni estructuras artificiales, ni firmas de energía, ni señales de actividad reciente. Borak frunció el ceño. Le habían dicho que buscara con cuidado, que esto podría ser importante. Escanear en busca de estructuras enterradas. Usar sensores de penetración profunda. El oficial ajustó el equipo. Pasaron los minutos. Entonces la pantalla se iluminó con contactos. Señor, estoy detectando enormes estructuras subterráneas en el segundo planeta. Son profundas, a más de 2 kilómetros bajo la superficie, y muestran firmas de energía residuales. Borak sintió un hormigueo en las escamas. ¿Qué tan residuales? ¿Días? ¿Tal vez semanas? Algo estuvo activo aquí recientemente, y luego se apagó. Aterrizaron cerca de la firma de energía más grande. La superficie era roca estéril y polvo. Nada vivo, nada en movimiento. Borak lideró un equipo con trajes ambientales completos. Llevaban equipo de perforación y escáneres. Les tomó 6 horas perforar hasta la estructura. Lo que encontraron hizo que Borak enviara de inmediato un mensaje prioritario al Consejo. La cámara que descubrieron era enorme, tallada en roca sólida, pero no era vacío. A lo largo de la pared se alzaban máquinas enormes, cada una del tamaño de un edificio. Estaban cubiertas con las marcas distintivas de sus precursores, pero parecían bien conservadas, casi nuevas. Deberían tener 12.000 años. El ingeniero de Borax dijo, pero miren esto. Sin corrosión, sin deterioro. Parece que las construyeron ayer. Borak se adentró en la cámara. Al fondo, encontró lo que parecía una estación de control. Y junto a ella, algo que le heló la sangre. Marcas de herramientas frescas. Marcas humanas. Recientes. Estuvieron aquí, dijo Borax en voz baja. Los humanos. Estuvieron aquí y activaron estas máquinas. El ingeniero examinó las máquinas con más detenimiento. Señor, no son simples artefactos. Todavía funcionan. Lo que sea que construyeron aquí los precursores, aún funciona. De vuelta en la estación del Consejo, Bari recibió el informe de Borax. Lo leyó 3 veces y luego convocó otra reunión de emergencia. Los humanos han estado excavando yacimientos precursores, les dijo Bari a los consejeros reunidos. No solo estudiándolos, excavándolos, reactivándolos y aprendiendo de ellos. No sabemos desde cuándo, pero ahora podemos confirmar que ha estado sucediendo. Seyax observó las imágenes de la misión de Borax. ¿Para qué servían estas máquinas? Aún no lo sabemos, pero nuestros ingenieros están intentando comprenderlas. En los días siguientes llegaron más informes. Los Qatari encontraron excavaciones similares en su territorio,
yacimientos que los humanos habían visitado la zona años atrás y luego la habían vuelto a enterrar cuidadosamente. La Confederación descubrió que una estación de investigación humana, que creían que estudiaba depósitos minerales, en realidad se encontraba justo encima de una enorme instalación precursora. Cada descubrimiento completaba el panorama. La humanidad no se había topado con unos cuantos artefactos precursores por casualidad. Habían llevado a cabo una búsqueda sistemática y organizada en cientos de sistemas. Habían encontrado, excavado y estudiado más tecnología precursora de la que todo el Consejo Combinado había examinado en 1000 años. Pero, ¿por qué ocultarla? ¿Por qué no compartir el conocimiento? La investigadora sinterana doctora Elna propuso una respuesta. Llevaba 20 años estudiando publicaciones científicas humanas, leyendo artículos que científicos humanos habían escrito sobre diversos temas. La mayoría eran rutinarios, trataban sobre investigación básica y descubrimientos. Pero la doctora Elna notó un patrón. Miren este artículo de hace 80 años, les dijo a un pequeño grupo de investigadores. Una xenoarqueóloga humana llamada Nicole Chen publicó un estudio sobre sistemas de generación de energía precursora. Describió los principios teóricos sobre cómo podrían haber funcionado los reactores precursores. Luego mencionó otro documento. Esta es una patente humana registrada hace 60 años. Hace años, se desarrolló un nuevo tipo de reactor de fusión. Analicen las matemáticas subyacentes. Son idénticas a las que describió Nicole Chen. Los investigadores examinaron las ecuaciones. La doctora Elna tenía razón. La coincidencia era perfecta. Los humanos no solo estudiaban los precursores, continuó la doctora Elna. Aplicaban ingeniería inversa a la tecnología precursora y luego la reclamaban como propia. Este artículo aquí, esta patente allá, cada uno una pequeña pieza de algo mucho mayor. Nadie se percató porque las piezas estaban dispersas a lo largo de décadas y en diferentes campos de investigación. Mencionó docenas de ejemplos más, avances humanos en ciencia de materiales que coincidían con las técnicas de construcción de los precursores, desarrollos humanos en computación cuántica que eran paralelos a los sistemas de datos precursores, avances humanos en propulsión que se alineaban perfectamente con los diseños de naves precursoras. Ocultaron sus descubrimientos a plena vista. La doctora Elna dijo que publicaban lo justo para aparentar un progreso científico normal, pero nunca revelaron la verdadera fuente y nadie lo cuestionó porque se suponía que los humanos eran primitivos. Esperábamos que aprendieran lentamente. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos habían estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología precursora durante un siglo, entonces todo lo que el Consejo creía saber sobre las capacidades humanas se desmoronaba. Estaba equivocado. Los primitivos motores de fusión eran falsos. Las sencillas armas cinéticas eran falsas. El modesto tamaño de la flota era falso. Todo era una máscara que ocultaba algo mucho más avanzado. Pero aún quedaba una pregunta mayor. El almirante Krell la formuló durante una de las interminables reuniones de análisis. ¿Por qué los precursores dejaron atrás toda esa tecnología? Eran la civilización más avanzada que la galaxia jamás había visto. Controlaban la mitad de la galaxia. Luego desaparecieron, dejando su tecnología intacta. ¿Por qué? Nadie tenía una buena respuesta a esa pregunta. Los precursores habían desaparecido hacía 12.000 años. Sus ruinas estaban esparcidas por miles de mundos. Pero no habían dejado ningún mensaje, ninguna explicación. Simplemente habían desaparecido tan completamente como los humanos. ¿O acaso si habían dejado un mensaje? El consejero Barik estaba pensando en esto una noche cuando recordó algo. Un viejo documento archivado que casi nadie había leído. Era un informe de un equipo de investigación precursor de hacía 3.000 años. Habían encontrado algo grabado en las paredes de una instalación precursora, algo que parecía escritura. Barik buscó en los archivos hasta que lo encontró. El documento incluía imágenes de los grabados. En aquel entonces,
Nadie podía leerlos. El lenguaje precursor no se comprendía del todo. Pero el equipo de investigación había notado que los grabados parecían repetirse en muchos sitios precursores, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma urgencia. Barry observó las imágenes con otros ojos. El grabado mostraba una galaxia espiral, su galaxia, y en el borde de la espiral, algo estaba marcado en rojo, una vasta área del espacio que crecía con el tiempo. Debajo de la imagen había más texto, aún ilegible. Pero en la parte inferior había un símbolo que todas las especies reconocían. Era el símbolo universal del peligro, la advertencia, la amenaza. Los precursores no habían desaparecido por voluntad propia. Se habían marchado, y habían dejado tras de sí una advertencia. Barry sintió una fría comprensión. Consultó un mapa estelar actual y lo comparó con el antiguo grabado precursor. El área roja en la imagen precursora coincidía con una región del espacio en el mapa moderno. Una región donde, durante los últimos 5000 años, todos y cada uno de los sistemas estelares se habían oscurecido. Cientos de miles de sistemas silenciosos y vacíos. El Consejo había notado este fenómeno, pero lo había asumido como algo natural. Estrellas viejas muriendo, civilizaciones colapsando por sí solas. Nadie había considerado que algo pudiera estar causándolo. Que algo pudiera estar moviéndose sistemáticamente por la galaxia, consumiendo o destruyendo todo a su paso. Los precursores lo sabían. Lo habían visto venir. Y habían dejado atrás su tecnología como defensa, con la esperanza de que las civilizaciones futuras la encontraran y comprendieran la advertencia. La humanidad la encontró. La comprendió. Barerik presentó sus hallazgos al Consejo a la mañana siguiente. Les mostró los antiguos grabados, los mapas estelares, la zona muerta en expansión en el borde de la galaxia. Explicó lo que creía que había sucedido. La cámara quedó en silencio. Cuando terminó, finalmente, habló. ¿Estás diciendo que los precursores se marcharon porque algo se acercaba? Algo lo suficientemente peligroso como para hacerlos abandonar la galaxia. Sí. Y los humanos encontraron evidencia de esta amenaza. Sí. ¿Desde cuándo lo saben? Barerik abrió otro documento. Nicole Chen, la xenoarqueóloga que publicó todos esos artículos sobre la tecnología precursora, escribió algo interesante en uno de sus últimos trabajos. Fue publicado. Hace 50 años, mencionó el hallazgo de una instalación precursora en la Antártida, enterrada bajo el hielo. La describió como el descubrimiento más significativo de la historia de la humanidad, pero nunca publicó ningún artículo posterior. Desapareció durante 20 años y luego murió en un accidente. ¿Qué había en esa instalación?, preguntó Sellax. No lo sabemos, pero creo que contenía la advertencia de la instalación precursora. Creo que les reveló a los humanos lo que se avecinaba. Y creo que la humanidad ha pasado los últimos 50 años preparándose para ello, fingiendo ser una especie débil y primitiva para que nadie interfiriera en sus preparativos. El almirante Krell volvió a mencionar los informes militares. Los humanos afirmaron tener 300 barcos. Ahora sabemos que tienen al menos 2.000, probablemente más. Si han estado construyendo en secreto durante 50 años utilizando tecnología precursora, ¿cuántos barcos tienen en realidad? Nadie lo sabía. Pero la cifra era claramente mucho mayor de lo que nadie había imaginado. ¿Qué más construyeron? Otro consejero preguntó. Conocemos los barcos porque los vimos. ¿Pero qué hay de las armas que nunca vimos? ¿Defensas que nunca detectamos? Los precursores poseían tecnología que aún no podemos igualar. Si los humanos han estado aprendiendo de ellos durante 50 años. La frase quedó inconclusa en el aire. Farr observó con la mirada los rostros asustados que rodeaban la habitación. Nos burlamos de ellos. Nos burlamos de su pequeña flota y sus armas primitivas. Y durante todo ese tiempo estuvieron construyendo algo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a lo que sea que destruyó a los precursores. No destruido, corrigió en voz baja el doctor Alna. Los precursores se fueron.
Vieron lo que se avecinaba y decidieron que no podían detenerlo. Así que se marcharon, y dejaron atrás su tecnología para quien viniera después. Los humanos lo encontraron primero. El peso de esto se apoderó del Consejo. Durante un siglo habían menospreciado a la humanidad, tratándola como a niños ignorantes que necesitaban guía. Y la humanidad les había permitido creerlo. Mientras el Consejo se reía, la humanidad se preparaba para una guerra que se avecinaba, una guerra de la que el Consejo no sabía nada. La transmisión llegó 27 días después de la desaparición de la humanidad. Apareció sin previo aviso, simultáneamente en todas las instalaciones del ayuntamiento, en todos los edificios gubernamentales y en todos los cuarteles generales militares del territorio municipal. La señal era fuerte, clara y utilizaba un protocolo que el Consejo nunca había visto antes. La consejera Beric estaba en una reunión cuando, de repente, todas las pantallas de la sala se activaron. Otros informaron que lo mismo ocurría en toda la estación. Nadie había autorizado esta transmisión. Nadie podía bloquearlo. Simplemente parecía como si siempre hubiera estado allí. La imagen se resolvió en la figura de un hombre con uniforme militar. Estaba de pie en lo que parecía ser el puente de mando de un barco, pero la tecnología visible detrás de él no se parecía en nada a las primitivas naves humanas que el Consejo había observado. A través de las mirillas que tenía detrás, se podían ver cientos de enormes barcos en formación. Cada una de ellas medía fácilmente 5 kilómetros de largo, empequeñeciendo cualquier cosa que hubieran construido los corredores del ayuntamiento. «Soy el almirante Brandon Cole de la Flota de Defensa Terrestre», dijo el hombre. Su voz era tranquila, casi amable. «Pido disculpas por esta transmisión no anunciada, pero dados los recientes acontecimientos, sentí que era necesario aclarar la posición de la humanidad». Brandon hizo una pausa como si estuviera ordenando sus ideas. Hace 3 semanas, el embajador Daniel Harper abandonó el Consejo Galáctico después de que sus representantes dejaran claro que la humanidad no era bienvenida como socio en igualdad de condiciones. Esa decisión, aunque decepcionante, nos ayudó a tomar la nuestra. Una decisión que llevamos debatiendo casi un siglo. Detrás de Brandon, la cámara se alejó ligeramente, mostrando más del puente. Los equipos que trabajaban en sus puestos parecían profesionales y tranquilos. Este no fue un mensaje improvisado. Esto había sido planeado. Debería empezar dando las gracias al Consejo, continuó Brandon. Durante 100 años, nos permitisteis mantener nuestra presencia en vuestro espacio. Ustedes toleraron nuestras embajadas, nuestras misiones comerciales y nuestras colonias. Por ello, estamos agradecidos. Intentamos ser buenos vecinos incluso cuando ustedes no nos respetaban. Su tono no era de enfado. En todo caso, parecía triste. Pero también necesito ser honesto contigo. La humanidad no ha sido completamente sincera sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Este engaño era necesario, y espero que comprendan por qué. Brandon hizo un gesto hacia alguien que estaba fuera de plano. La pantalla cambió, mostrando una imagen de la Antártida cubierta de hielo. Hace 214 años, un equipo de investigación encontró algo enterrado bajo 3 kilómetros de hielo. Al principio pensaron que era un meteorito. Les llevó 6 meses excavar. Lo que encontraron fue una estructura antiquísima, construida por la especie que ustedes llaman precursores. La imagen cambió para mostrar el interior de las instalaciones. Cámaras rápidas repletas de máquinas extrañas. Dentro de la estructura encontramos muchas cosas, tecnología que apenas entendíamos. Sistemas de energía que parecían imposibles, y lo más importante, encontramos un mensaje. Los precursores lo habían dejado allí, con la esperanza de que alguien lo encontrara. Apareció otra imagen. Esta mostraba la advertencia tallada que Beric había encontrado en los archivos, pero más clara y detallada. El mensaje era una advertencia. Los precursores nos dijeron que algo se avecinaba, algo que los impulsó a abandonar esta galaxia hace 12.000 años. Algo que aún estaba ahí fuera,
que aún se movía a través del cosmos, consumiendo todo a su paso. La expresión de Brandon se volvió más seria. El mensaje incluía coordenadas y ubicaciones donde los precursores habían construido instalaciones defensivas, plataformas de armas y generadores de escudos. Habían intentado detener esta amenaza y fracasaron. Pero dejaron atrás su tecnología, con la esperanza de que quien viniera después pudiera tener éxito donde ellos habían fracasado. La pantalla mostraba un mapa estelar. Las instalaciones defensivas formaban un arco masivo a lo largo de uno de los bordes de la galaxia, una barrera que se extendía a lo largo de miles de años luz. Dedicamos el siglo siguiente a dos cosas. Primero, buscamos todos los yacimientos precursores que pudimos encontrar. Las excavamos, las estudiamos, aprendimos de ellas. En segundo lugar, reactivamos las instalaciones defensivas. Reparamos lo que estaba roto, mejoramos lo que pudimos y rellenamos los huecos con nuestras propias construcciones. Brandon miró directamente a la cámara. Este trabajo requería discreción. No podíamos arriesgarnos a sufrir interferencias. No podíamos arriesgarnos a entrar en pánico. Así que ocultamos lo que estábamos haciendo. Fingimos ser débiles, primitivos, apenas capaces de realizar vuelos espaciales. Construimos barcos falsos con tecnología falsa para mostrarte lo que esperabas ver. Mientras tanto, nuestros barcos reales, nuestra flota real, se construían en astilleros ocultos, lejos del espacio del Consejo. La imagen cambió para mostrar esos astilleros ocultos, estructuras masivas en el espacio profundo. Cada uno construía naves que empequeñecían cualquier cosa que tuviera el Consejo. Mantuvimos este engaño durante 100 años. Todos los diplomáticos, todos los comerciantes, todos los científicos, todos conocían la verdad y guardaron el secreto. Lo hicimos porque necesitábamos saber algo sobre ti. Brandon hizo otra pausa, y esta vez su expresión mostró decepción. Teníamos que saber si el Consejo ayudaría a una especie más débil a prepararse para el peligro. ¿Compartirías recursos? ¿Ofrecerías apoyo o solo respetarías la fuerza? Necesitábamos entender quién eras antes de poder confiarte la verdad sobre lo que está por venir. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Hace 3 semanas nos disteis la respuesta. Cuando la humanidad pidió ayuda, cuando pidió ser tratada como iguales, ustedes se rieron. Os burlasteis de nuestra pequeña flota, de nuestra tecnología primitiva, de nuestra corta historia. Dejaste claro que valorabas más el poder que la colaboración y más la fuerza que la cooperación. La voz de Brandon permaneció tranquila, pero ahora tenía un tono cortante. Así que tomamos nuestra decisión. La humanidad se está retirando por completo del espacio del Consejo. Estamos cerrando nuestras fronteras y concentrándonos en el trabajo que hay que hacer. El perímetro defensivo está prácticamente completo. Estimamos que tenemos entre 20 y 40 años antes de que la amenaza llegue a nuestra frontera. Eso no es mucho tiempo. Apareció de nuevo el mapa estelar, mostrando la línea defensiva en verde y el espacio del Consejo en azul. Más allá de la línea defensiva marcada en rojo se extendía la zona muerta. De esto huían los precursores. En los últimos 12.000 años, ha consumido aproximadamente 300.000 sistemas estelares. Todas las civilizaciones de esos sistemas han desaparecido. No conquistados, no reubicados, desaparecidos, borrados como si nunca hubieran existido. La imagen se amplió en el borde de la zona muerta. Incluso a través de la transmisión, su error era evidente. El espacio mismo parecía allí más oscuro, más vacío. Los precursores lo llamaban el vacío consumidor. No sabemos qué es. Una especie, un fenómeno, un arma que quedó de alguna guerra antigua. Los precursores nunca lo descubrieron. Solo sabían que no podía detenerse por medios convencionales. Así pues, construyeron defensas basadas en principios que la mayoría de las civilizaciones consideran imposibles. Brandon se gira ligeramente, señalando con un gesto los barcos que se ven a través de las mirillas.
Estos buques se construyen utilizando tecnología precursora. Se alimentan mediante sistemas que extraen energía de pliegues dimensionales. Están armados con armas que manipulan el espacio y el tiempo. Pueden moverse más rápido que la luz sin utilizar los tradicionales motores de curvatura. Cada una de ellas es capaz de destruir un planeta si fuera necesario. Dejó que eso calara hondo. Tenemos 5.000 de estos barcos terminados y otros 3.000 en construcción. Hemos activado 700 plataformas de defensa precursoras. Hemos establecido generadores de escudos capaces de proteger sistemas estelares enteros. Y hemos estado preparando a nuestra gente, capacitándola, preparándola para lo que viene. La imagen volvió al rostro de Brandon. El Consejo está invitado a unirse a nosotros. No os hemos abandonado por ir a Arácnida. Simplemente hemos aceptado que no podemos convencerle de que se tome en serio esta amenaza a menos que la vea con sus propios ojos. Así pues, les ofrecemos la oportunidad de verlo. Aparecieron nuevas coordenadas en la pantalla. Estas coordenadas marcan una ubicación neutral fuera del espacio tanto del Consejo como del espacio humano. Envíen allí a sus representantes. Envíen a sus observadores militares. Envíen a sus científicos. Te lo mostraremos todo. El precursor destruye las instalaciones defensivas. Y lo más importante, les mostraremos lo que está por venir. La expresión de Brandon se suavizó ligeramente. No queremos afrontar esto solos. Preferiríamos contar con aliados y socios que comprendan lo que está en juego, pero no permitiremos que la política municipal interfiera con nuestros preparativos. No perderemos el tiempo intentando demostrar nuestra valía a personas que ya han decidido que no merecemos ser escuchadas. Respiró hondo. Sin embargo, debo dejar algo claro. El espacio humano ahora está sellado. Hemos establecido un perímetro defensivo alrededor de nuestro territorio. Cualquier barco que intente entrar sin permiso será devuelto. Cualquier nave que se niegue a regresar quedará inhabilitada. No queremos conflictos, pero no permitiremos interferencias. El mapa estelar apareció una vez más, mostrando la magnitud total de lo que la humanidad había construido. La línea defensiva se extendía a lo largo de una cuarta parte de la galaxia. Detrás, el territorio humano estaba marcado en oro. Era mucho más grande que los 20 sistemas que el Consejo creía que controlaba la humanidad. Había cientos de sistemas, quizá miles, todos ocultos tras capas de tecnología furtiva que habían engañado al Consejo durante décadas. Sus escaneos no penetrarán nuestras fronteras, dijo Brandon. Vuestras sondas no regresarán. Vuestros espías no encontrarán nada. Aprendimos de los precursores cómo ocultarnos a plena vista. Hemos tenido un siglo para perfeccionarlo. Volvió a mirar a la cámara, y en sus ojos se reflejaba una tristeza genuina. Llegamos al Consejo en señal de amistad. Ofrecimos cooperación y colaboración. Rechazaste esa oferta. Así que ahora hacemos una oferta diferente. Dirígete a las coordenadas que te hemos proporcionado. Ver la verdad. Entiendan lo que se avecina. Luego decide si quieres ayudarnos a detenerlo o si prefieres afrontarlo solo. Brandon comenzó a finalizar la transmisión. Luego hizo una pausa. Una cosa más. El embajador Harper me pidió que le transmitiera un mensaje a la consejera Beric. Quiere que sepas que tenías razón al sospechar. También quiere que sepáis que la humanidad no culpa al Consejo por su respuesta. Ustedes actuaron según su naturaleza, igual que nosotros actuamos según la nuestra. Pero espera que consideren la posibilidad de que haya cosas más importantes que el orgullo y la política. La transmisión finalizó. Todas las pantallas del ayuntamiento se apagaron simultáneamente, volviendo a su funcionamiento normal como si nada hubiera ocurrido. En la sala del consejo, reinaba un silencio sepulcral. Todos los consejeros se quedaron paralizados, intentando asimilar lo que acababan de ver y oír. Los barcos por sí solos habrían sido impactantes. La revelación sobre la tecnología precursora habría cambiado el mundo. Pero la amenaza,
el vacío devorador que lo cambió todo. Sellax fue la primera en hablar. ¿Es posible? ¿Podría existir realmente tal amenaza? El almirante Krell sacó los mapas estelares y comparó los datos de Brandon con los registros del propio Consejo. La zona muerta es real. Lo hemos documentado durante miles de años. Siempre asumimos que se trataba de una muerte estelar natural. Pero si se observa el patrón en función del ritmo de expansión, resulta demasiado uniforme para ser natural. Algo lo está causando. Eso tenía mal aspecto. Hemos ignorado la amenaza más grave de la historia galáctica porque asumimos que los humanos eran demasiado primitivos para saber algo importante. No solo no me ignoraron, dijo Vic en voz baja. Nos burlamos de ellos. Nos reímos de ellos cuando intentaron advertirnos. Nunca intentaron advertirnos. Otro consejero protestó. ¿No lo hicieron? Beric respondió. ¿Cuántas veces preguntaron los humanos por los precursores? ¿Cuántas veces solicitaron acceso a yacimientos arqueológicos? ¿Cuántas veces intentaron abordar el tema de la seguridad galáctica a largo plazo? Desestimamos todos sus intentos porque pensábamos que eran ingenuos. La sala del consejo se convirtió en un caos cuando todos intentaron hablar a la vez. Algunos exigieron una acción militar inmediata. Otros abogaron por aceptar la invitación de la humanidad. Algunos insistieron en que todo era un elaborado engaño. Bari lo observó todo con el corazón apesadumbrado. El consejo había suspendido una prueba que desconocía que estaba realizando, y las consecuencias de ese fracaso podrían ser el fin de todo. Fuera de la cámara, a través de miles de mundos, se produjeron reacciones similares. Algunas especies enviaron inmediatamente naves a las coordenadas que Brandon había proporcionado. Otros se negaron a creer que la amenaza fuera real. Algunos intentaron enviar fuerzas militares hacia el espacio humano, poniendo a prueba la advertencia de Brandon sobre las fronteras selladas. Esos barcos fueron rechazados suave pero firmemente por naves que aparecieron de la nada, demostrando capacidades que pusieron muy nerviosos a los militares que observaban. La humanidad había mostrado sus cartas al fin. Los débiles recién llegados habían desaparecido, reemplazados por algo poderoso y aterrador. Y en algún lugar más allá del límite del espacio conocido, detrás de la línea defensiva que la humanidad había pasado un siglo construyendo, el almirante Brandon Cole estaba de pie en su puente y esperaba que el Consejo tomara la decisión correcta. Porque el vacío devorador se acercaba y la humanidad no podía detenerlo sola.